Listo. De acuerdo a lo que usted ha visto en el video, me imagino que también lo debe haber visto en semanas anteriores, si no, pues ya lo vio, pudo recordar estas teorías. Teoría del creacionismo, el ser divino, abiogénesis, a significa sin, que la vida se origina a partir de la nada. Biogénesis da lugar al origen, que la vida se origina de una existencia anterior. Es decir, la vida se origina de la vida. El defensor de la biogénesis es Louis Pasteur. ¿Quién defendía la biogénesis? La defendía Aristóteles. Luego viene Pampermia. ¿Qué significa Pampermia? Cuando el origen se origina del espacio exterior. Y la quimiosintesis, la quimiosintética, esta la defiende Alexander Oparin. Viene de la evolución de las moléculas. Las moléculas más sencillas se originan en las moléculas más grandes. ¿Dónde ocurre esto? Ocurre en el caldo primitivo. Ese es el mar. El caldo primitivo, las moléculas sencillas van a evolucionar en moléculas más grandes. Luego, estas moléculas ya grandes, ¿en qué van a evolucionar? En las precélulas. Estas precélulas llamadas coacervados. Las precélulas significa antes de ser una célula, llamadas coacervados. Luego vienen pues las bacterias, que son los procariotas, y después vendrán los eucariotas. En los eucariotas, ¿quién aparecerá primero? La célula vegetal. Recuerde que gracias a la célula vegetal se realiza la fotosíntesis. Listo. Bajo este conocimiento vamos a responder las siguientes preguntas. Ya, un voluntario. Menéndez Jennifer. Lee, mijita, Jennifer. Relaciona la teoría del origen de la vida con el postulado. En los mares primitivos, los compuestos inorgánicos formaron los primeros compuestos orgánicos que dieron origen a la vida. B. La vida llegó a nuestro planeta proveniente del espacio exterior a través de meteoritos que contenían esporas con vida. C. Una fuerza superior divina permitió que se genere la primera forma de vida. D. Solamente una vida preexistente permitió dar origen a los organismos vivos. Ya. Bajo el conocimiento que les he explicado y el video que usted vio, está en condición de decirme cuál es la respuesta. A ver, mijito, usted mismo. D. Perfecto, muy bien. ¿Sí vio? El video les ayudó, ¿verdad? Sarita era, ¿no? Sí, profe. Ya, Así es. ya. ¿Te ayudó el video, mija, a poder entender esto? O a recordar, mejor dicho. Sí, profe, sí. Ya, ya. Me gustaría que lo vuelvan a ver y también que vean los videos de genética. ¿Sí han visto los videos de genética que les envié hace tiempo? Creo que ya un mes atrás, 3 semanas por ahí. Vean esos videos. Envié 3 videos de genética y este es del origen de la vida. Ya. A ver, Sarita, usted, a ver. Es parecidísima. Relaciona la teoría del origen de la vida con su postulado. Teoría. 1. Biogénesis. 2. Panspermia. 3. Quimiosintético. 4. Creacionismo. Postulado. A. Los primeros compuestos orgánicos se formaron en una atmósfera primitiva. B. La vida se formó por una fuerza divina superior. C. Las primeras formas vivientes llegaron a nuestro planeta desde el espacio exterior. D. La vida surge a partir de cualquier materia no viviente o inerte. A ver. Ya, todos también deben responder, no solamente Sarita. Ya saben qué es la biogénesis, la pampermia, la quimiosintética y el creacionismo. Está facilita esa pregunta. Parecía a la anterior. ¿Qué significa esto? Significa que la anterior va a ser para una fila, esta va a ser para otra fila, pero el conocimiento es el mismo. Vamos. Usted puede. No solamente Sarita, todos. A, B, C o D.
¿La C? Analiza bien, mija. La A. Perfecto, muy bien, muy bien. Listo. La voy a leer yo, esta pregunta. Y ustedes la van a responder. Dice, habla de una atmósfera primitiva que dieron origen a los primeros seres vivos, protobiontes. Ese protobionte significa los coacervados. Las precélulas, todavía no son células, son las precélulas, el caldo primitivo, donde las moléculas sencillas van a evolucionarse en moléculas más grandes. ¿Cuál es esa teoría? ¿Quién la defendió? Esa es de los caldos, ¿verdad? El caldo nutritivo, ese es. La D. Correcto, ese es Oparín. Alexander Oparín. Y Haldane, o sea, fueron dos, pero el principal es Oparín. Otra, realiza la forma experimental la teoría de Oparín. Es decir, hubo un científico que recreacionó lo que hizo Oparín. Oparín fue, si la mente no me falla, esto fue por 1929. Y este otro científico en 1953 recreó el experimento que hizo Oparín. Eso es lo que te está preguntando. Realiza la forma experimental de la teoría de Oparín, logrando mostrar procesos de evolución química que pudieron haber sucedido. ¿Quién fue este científico que recreó los trabajos de Oparín? Lo hizo en 1953. Y Oparín lo hizo en 1924. La D. Correcto, fue Stanley Miller. Miller y Urey. Ya, este facilito. Lee, mijito, la pregunta, lee. Lo dice el video. Lee. Completa el párrafo utilizando dos matraces cuello de cisne en forma de S. El científico colocó caldo de carne e hizo hervir cada frasco. Después cortó el cuello de uno de los matraces y, transcurrido un tiempo, evaluó la presencia de microorganismos. De esta manera, la teoría de la fue refutada con los resultados de este experimento. Ya. ¿Quién utilizó este cuello matraz, cuello de cisne? ¿Quién utilizó? Louis Pasteur. Correcto. ¿Cuál será? ¿Generación espontánea o panspermia? Generación espontánea. Correcto, entonces la 2, ¿verdad? Él refutó la generación espontánea, Louis Pasteur. Ya. Lee, mijita, lee, la que contestó ahorita. No sé quién habrá sido. Oparín y Haldane postularon que la Tierra primitiva en sus inicios tenía una atmósfera reductora, con una cantidad baja o nula de oxígeno libre, por lo que los primeros organismos sin aparecer fueron, Ya. sin embargo... Mira, mija, anda analizando. Quiero que analices para que tú mismo la vayas respondiendo. Te está diciendo, mira, que Oparín y Haldane postularon que la Tierra primitiva en sus inicios tenía una atmósfera reductora, con una cantidad baja o nula de oxígeno. Si estás hablando que hay poco oxígeno, ¿se refiere a organismos aeróbicos o anaeróbicos? Los anaeróbicos. Anaeróbico, porque A significa sin. Anaeróbico es ausencia de oxígeno. Y te está diciendo aquí claramente, dice que es con una cantidad baja o nula de oxígeno. Tú ya sabes que aquí va la palabra anaeróbico. Y tú buscas en la alternativa. ¿Dónde tienes anaeróbico? Tienes en la B y en la D. ¿Qué haces con la A y la C? ¿Qué haces? Las descartas. Ya no las vas a considerar. Eso se llama estrategia por descarte. Tú te vas a concentrar simplemente en la D y en la B. Ahí va a estar tu respuesta. Desde ahí que tú haces eso, tú ya tienes el 50% de contestar la correcta. Porque si usted se pone a estar buscando la A, la B, la C, la D, pierdes tiempo.
y tus posibilidades van a disminuir. Tú sabes que aquí te está dando la respuesta, te dice que tiene poco oxígeno o nada, entonces eso es anaeróbico. Así debes responder, tienes que tener mucho sentido común, son preguntas de sentido común. Listo, la respuesta está entre la D y la B, y sigo leyendo, sigue leyendo. Sin embargo, antes de que esto se forman, las condiciones climáticas extremas hicieron que las moléculas preexistentes simples reaccionaran para formar unidades estructurales, como aminoácidos y nucleótidos, que se acumularon en el océano para formar una sopa primordial. Algunos de estos compuestos se unieron y originaron coacervados. Correcto, originaron coacervados. Recuerda, coacervados son precélulas. ¿Qué quiere decir pre? Es como cuando tú vas a la universidad. Antes de ir a la universidad, tú tienes que hacer el preuniversitario. Cuando usted apruebe esta prueba del acceso a la educación superior, usted no va a ir a la universidad todavía. Recién ha obtenido un cupo y de ahí hará un preuniversitario. La ventaja es que como te has preparado, ese pre se te va a hacer fácil. Porque todo lo que está aquí es que se da en el pre. Esto se da en el pre. El dominio que se da aquí, eso es pre. Incluso abarca primer año de universidad. ¿Ya? Entonces tú sabes que antes de ir a la universidad tú tienes que hacer el preuniversitario. Asimismo, antes de ser células, tienen que ser precélulas. Y las precélulas se llaman coacervados. Entonces está descartada la B, porque la B dice célula. No, antes de células son coacervados. Muy bien. Espero hayan entendido el análisis, ¿no? Muy sencillo. Ya. Estrellita, lee, mijita, lee. La teoría más aceptada entre el origen de la Tierra sostiene que nuestro planeta se originó por acumulación de materia espacial, luego de una gran explosión. Ya estaba formada desde siempre y luego de una implosión cósmica. Así es. La respuesta es la A, por acumulación de material especial. Ya, sigue leyendo. Lleva a cabo los primeros experimentos que permiten desechar la teoría de generación espontánea. Lázaro Spallanzani, Johann Helmholtz, Francisco Redi y Needham. Ya, el primer científico que hizo, no fue por si acaso, no fue Luis Pasteur. Luis Pasteur ya abarcó, digamos, él ya estabilizó, que rompió esta teoría de la biogénesis para dar paso a la biogénesis. Pero el primer individuo que hizo un experimento fue Francisco Redi, él. Él fue el primero que hizo el experimento para refutar esta teoría de la generación espontánea. ¿Y cómo lo hizo Francisco Redi? Lo hizo con unos frascos, empezó a poner carne en los frascos y tapaba. Cuando los tapaba los frascos se dio cuenta que no llegaba ninguna larva de mosca. Pero si usted tiene una carne, digamos a la intemperie, van a llegar moscas y van a poner huevos. Los huevos van a romperse, eso se llama eclosión. Al romperse el huevito, se va a producir la metamorfosis de la mosca, es decir, la pupa. Ya, es un fase larvario de la mosca. Y van a empezar a criarse moscas, gusanos, etc. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Ahí está el nombre, el mismo anterior. Eso es. Correcto. Francesco Redi. Él. Ya. Brian, lea por favor. ¿Cuál fue la teoría de Pasteur en cuanto al origen de la vida? A. El origen de la vida proviene de la nada, como anteriormente creían muchos científicos con la generación espontánea. Este se debe a la existencia de las células macro pequeñas. B. El origen de la vida puede provenir de los gusanos, como anteriormente creían muchos científicos con la generación espontánea. Los gusanos son el origen de la vida. C. El origen de la vida no puede provenir de la nada, como anteriormente creían muchos científicos, con la generación espontánea. Este se debe a la existencia de un organismo ya vivos. D. Proviene las células
según científicos, con la generación endosimbiótica. Ya. ¿Cuál es la respuesta? A ver, te está hablando de Luis Pasteur. Acuérdate que Luis Pasteur refutó la generación espontánea para dar paso a la biogénesis, que la vida se origina de la vida. ¿Cuál es la respuesta? La B. ¿Cuál? La C. Correcto, la C, mijito, la C, no hay que darle vuelta. Ya, Sarita, lee, mijita. Te reconozco la voz rapidito, Sarita. Ya. Hipótesis que postula que las células procariotas se combinaron para formar células eucariotas. Corresponde a la teoría A, teoría endosimbiótica, B, primera proteína, C, teoría de Miller-Urey, D, ninguna es correcta. ¿Cuál crees que sea? A ver. Es la misma de Oparín, es la misma. Es la endosimbiótica, es la misma. ¿Ya? Listo, voy a leerla yo. Y tú vas a contestar, Sarita. Acuérdate que todo en la naturaleza es... ¿Sí se acuerdan esas palabras mías, no? Las enzimas son, los anticuerpos son, las hormonas son... Proteínas. Ajá, acuérdense de eso. Usted da proteína, esa es la respuesta, ni para qué darle vuelta. Dice hipótesis postulada por Segnefort, en la que se dice que los aminoácidos, además, ¿qué son los aminoácidos? ¿Son la base estructural de quién? De las proteínas. Me lo está dando. La respuesta, esa es otra estrategia. La respuesta está en la pregunta. Me dice clarito, dice, Fox, en la que dice que los aminoácidos, si me dice aminoácido, eso es proteína. Los aminoácidos forman proteína. Se polimerizan abióticamente, pertenece a la teoría. Opción de respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La B. Correcto. La primera proteína. ¿Quién recreó en un balón de vidrio la supuesta atmósfera terrestre que pasó hace 4.000 millones de años? Una mezcla de agua. O sea, ¿cuáles eran los elementos que habían al inicio? Había agua, había metano, había amoníaco, había hidrógeno. Listo. Ya. ¿Cuál fue el científico que recreó este experimento que hizo Oparín? Miller. Correcto, muy bien. ¿En qué año dije yo que había hecho Miller? A ver, vamos a ver si recuerdan el año. 1953. Él recreó el experimento de Alexander Oparín. Alexander Oparín utilizó un balón de vidrio y utilizó estos elementos de aquí, esto, el agua, que es el vapor de agua, el metano, amoníaco, el hidrógeno. Esos fueron los primeros elementos del origen de la vida. Listo. A ver, un voluntario que lea. Jiménez Jonathan. Vamos, Jonathan. Con base en el texto, elija las afirmaciones correctas. La es una teoría sobre el origen de la vida que propone que ésta surgió a partir de los compuestos orgánicos formados en la atmósfera primitiva. Los primeros organismos en aparecer fueron... Ya, de una vez vamos contestando. A ver, Jonathan. De una vez vamos contestando. Dice es una teoría sobre el origen de la vida que propone que ésta surgió a partir de compuestos orgánicos. ¿Eso es biogénesis o abiogénesis? Biogénesis. Tú ya sabes entonces que la respuesta está entre la C y la D. ¿Sí te das cuenta? La vida viene de los compuestos orgánicos. Y antes dijimos, los compuestos de las moléculas sencillas se originan en las moléculas más complejas, que es la teoría más aceptable por Alexander Oparín. Listo. Entonces tú sabes que está entre la D y ¿cuál más? Y la C. A y B la eliminas. Estrategia de descarte. Y solo vas a buscar entre las dos. Desde ya tienes el 50% de probabilidad de acertarla. Y sigues leyendo. Sí. Los primeros organismos en aparecer fueron procariotas. Ya, ¿cuál es la respuesta entonces? D. Correcto.
Primero tienen que ser las bacterias, pues. Procariotas están las bacterias. Y luego vendrán las eucariotas. Si te encuentras en el dilema en las eucariotas, ¿quién está primero, la célula animal o vegetal? Tienen que estar de ley la célula vegetal. ¿Por qué? Porque la célula vegetal es la que realiza la fotosíntesis. ¿Sí ves? Pura lógica nomás. Tiene que jugar mucho lógica y conocimiento. Usted une la lógica y el conocimiento y sacas 1000 puntos, mijo. 1000. Tienen que ir a 1000 ustedes. A 1000 se me van. Nada de que 800, nada. A 1000. Hay que ser bien exigente. Yo les exijo a mis hijos mucho. Y si me toca retarlos, los reto a mis hijos. A usted, que su mamá lo rete, ¿ya? Sí, sí, hay que ser fuerte con los hijos. Ese es el amor. Con una mano amor y con la otra el castigo. Rodríguez Nicole. Rodríguez, lea, mijita. Rodríguez. Rodríguez se fue, por Dios. José Quimí, Keira. Keira. Niños, que ustedes entran a la plataforma y se van a dormir. ¡Ey, despierten, jóvenes, despierten! Antonella, lee, mijita, lea. Ay, Jesús. Antonella. Damaris. A ver, Estrella alza la mano. Estrella, ¿quieres leer, mijita? Lee, lee. ¿Tienes alzada la En el mano? laboratorio de biología de una prestigiosa universidad se busca replicar el experimento realizado por Stanley L. Miller y Harold Urey, quienes demostraron que biomoléculas esenciales para la vida como los aminoácidos se pueden sintetizar al simular las condiciones de la atmósfera primitiva. Si el experimento resultaba bien, se demostraría que compuestos mediante un proceso de polimerización dieron lugar a macromoléculas que con el tiempo adquirieron capacidades de autorreplicación y generaron un proceso evolutivo que dio lugar a las primeras moléculas que luego formarían con las mismas características químicas y actuales. Listo. A ver, jóvenes. Primero se forma el ARN. Luego se formará el ADN. Y aquí te está hablando de ¿quién? De compuestos orgánicos. ¿Ya? Por eso la respuesta es... Ay, se me fue de más. Esa ya la vimos, ¿no? Listo, la A. Muy bien. ¿Qué son los coacervados? Aminoácidos no son. Células procariotas no son. Ninguna de las anteriores, eso es distractor. Cuidadito, van a colocar ninguna de las anteriores. Eso es un distractor. Por lo tanto, ¿cuál me queda? Células procariotas. No, dije que células procariotas Agregados moleculares. son agregados moleculares. Los coacervados no son células, son coacervados, pre. Pre significa antes de ser célula. Y si usted dice procariota, me está hablando de bacterias. Por eso son agregados moleculares. Ya. Adriano Ramírez. Lea. Dígame, profe. Lea, mijito, lea. A ver. Según la teoría de Oparin-Haldane, la Tierra primitiva estaba saturada de sustancias como metano, vapor de agua, entre otros. Debido a la concentración de oxígeno libre en la atmósfera se formó una atmósfera reductora en la que las moléculas tienden a donar electrones. Así justo. ¿Ya? Usted la va a analizar conmigo. Junto con la radiación solar y la energía de los rayos. Los gases y el agua reaccionaron para formar los primeros monómeros orgánicos. Listo. La vas a analizar conmigo. Dice, según la teoría de Oparin, esta es la teoría aceptada.
Acuérdate el caldo primitivo. Oparín es el caldo primitivo. Las moléculas sencillas se originan en moléculas grandes, en moléculas más complejas. Después vendrán las procariotas, y después las procariotas vendrán las eucariotas. Dentro de las eucariotas primero vendrán la célula vegetal, porque es la que va a producir oxígeno, la que va a realizar fotosíntesis. Ten presente eso. Ya, según la teoría de Oparín, la Tierra primitiva estaba saturada de sustancias como, ¿cuáles eran las sustancias que había? Había vapor de agua, había metano, había hidrógeno, ¿y qué más había? Amoníaco. Correcto, quiere decir que la respuesta está entre la A y la B. No había ozono, porque ¿qué significa ozono? ¿Cuál es la fórmula química del ozono? Oxígeno molecular, O2, ozono, O3. No había oxígeno, pues hijo, no había. ¿Qué va a haber ozono si no había oxígeno? Para que haya oxígeno tienen que haber las plantas, tiene que haber ya la fotosíntesis. El oxígeno era escasísimo. Listo. Dice, estaba saturada como, aquí va amoníaco, ya lo sabemos, metano, vapor de agua, entre otros, debido a que la concentración de oxígeno libre era muy Baja. Era muy baja. Entonces, desde ahí tú ya sabes que vas teniendo entre la A y la B. Continúas. Se formó una atmósfera reductora en la que las moléculas tienden a donar electrones. Así justo con la radiación solar y la energía de los rayos. Los gases y el agua reaccionaron entre sí para formar los primeros monómeros orgánicos. Como aminoácidos, en antes yo dije, ¿cuál es primero? ¿Es el ADN o es el ARN? ARN. Ya. Si usted sabe que es el ARN, ¿usted va a colocar la B? No. ¿Qué va a colocar entonces? La A. Correcto. Usted va a colocar la A. Porque si tú dices nucleótidos, los nucleótidos, ¿qué eran los nucleótidos? Un nucleótido es la unión. Escuchen, un nucleótido es la unión. ¿Sí la recuerdan, verdad? Una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Y forman un nucleótido. Los nucleótidos se unen en tres. Se llaman tripletes. Y los tripletes toman el nombre de codones en el mensajero. Y en el de transferencia toman el nombre de anticodón. Por lo tanto, estamos hablando de nucleótidos. No puedes colocar ADN porque primero fue el ARN. ¿Entendió? Mucha genética, jóvenes. La genética estará presente en todo. Esto es el origen de la vida, pero entra la genética también. Ya, a ver, ¿quién me quiere leer eso? ¿Voluntario? Con algunos experimentos usando caldos nutritivos, concluye que la aparición de bacterias era animada por fuerza vital. Ya. La respuesta es la D, por si acaso, es Nepham. Esto va a quedar en la plataforma. Conocimiento de octavo año básico, niños. Y sigo. Esta teoría decía que la vida surgió del lodo y de la materia de putrefacción. ¿De qué estamos hablando? O sea que de la nada aparece la vida. ¿De qué estoy hablando? La D. Correcto, esa es la generación espontánea. O llamada también teoría de la abiogénesis. Recuerde, A, ¿qué significa? Sin. Abiogénesis, biovida. A, sin, biovida, sin vida. Que es lo mismo generación espontánea. El experimento de Francisco Redi probó la falsedad de ¿quién? De la generación espontánea. Correcto, muy bien. La respuesta es la B. Muy bien. Bueno, aquí ya se ha venido la respuesta. Dice, con algunos experimentos usando caldos nutritivos concluye que la aparición de bacterias era animada por fuerza vital. Creo que esta ya la vimos, no ha venido repetida. Bueno, se ha venido repetida, no sé por qué. Así pasa hasta en las mejores familias. En la fecha que les había dicho hace rato, a ver, vamos a ver si la recuerdan.
A cada rato decía 1953. Vamos a ver si recuerdan. Stan Miller. Correcto, muy bien. En esa fecha, Stalin Miller realizó esta simulación. Realizó el experimento que había hecho Oparin, recreó el experimento Oparin, utilizando todos estos elementos, como por ejemplo vapor de agua, como por ejemplo amoníaco, metano, hidrógeno, para probar cómo funcionó este experimento, demostrando que las moléculas sencillas se originaban a moléculas grandes, y de ahí se iba a formar el primer ácido nucleico, que es el ARN. Los primeros monómeros. Listo. A ver. Cristian Alvarado. Lea, por favor. Se refiere al proceso natural del surgimiento u origen de la vida, a partir de la no existencia de éste, es decir, de materia inerte, como simples compuestos. La A. B. ¿La D La D. dijeron? No, no es la D. Analice. La D, la D. La B, muy bien, la B. Mira, me lo da la lectura, me lo da. La abiogénesis se refiere al proceso natural del surgimiento, origen de la vida, a partir de la no existencia. O sea que de la nada aparece la vida, eso es abiogénesis. ¿Sí? Es decir, de la materia inerte como simples compuestos inorgánicos. Muy bien. Ya, uy. Se me vio la respuesta. ¿Cuál fue el científico que en 1924 expuso una teoría coherente que explicaba el origen de la vida? Charles Darwin. No, origen de la vida. Charles Darwin es evolución. Alexander Oparin. Correcto, Alexander Oparin. Él utilizó el balón, utilizó estos elementos, metano, vapor de agua, hidrógeno, amoníaco, él, Alexander Oparin. Esto lo hizo en 1924. Y en 1953 lo recreó Stalin Miller. Ahora sí nos vamos con Charles Darwin. Ya. ¿Quién fue Charles Darwin? A ver, chicos, ¿qué hizo Charles Darwin? ¿Cuál fue su importancia? ¿Con qué aportó al mundo Charles Darwin? La evolución. Muy bien, la evolución. ¿Qué es evolución, Sarita? A ver. Los pinzones. Sí, ese es el ejemplo. Pero, ¿qué es la evolución para ti? A ver, en 3 palabras me puedes decir qué es evolución. En 3 palabras. ¿Qué significa evolución? Desarrollo a través del tiempo o cambio a través del tiempo. Eso es evolución. Es el desarrollo a través del tiempo. O cambio. Cambio a través del tiempo. Listo. Y aquí tenemos también Lamarck. Y hay que saber diferenciar entre Darwin y Lamarck. Y de esto debe quedar bien claro, niños, porque hay preguntas de estas teorías. Ya, voy a darle una explicación para que usted me entienda y pueda dilucidar varias preguntas. Ok, tenemos Darwin, teoría de la evolución, y Lamarck también trabaja con esta teoría, pero lo ve desde otro punto de vista, desde otra perspectiva lo ve Lamarck. Ya, listo. Para Darwin lo más importante, algo que usted lo va a sacar inmediatamente, eso es Darwin. Por ejemplo, adaptación, variabilidad genética, selección natural. Y vamos a recordar el concepto de la selección natural. ¿Qué significa selección natural? Favorece la sobrevivencia de aquellos organismos sean capaces de adaptarse. Si un organismo es capaz de adaptarse a su entorno, va a tener la posibilidad, la probabilidad de reproducirse, ¿ya? Si yo no me adapto a un lugar, me voy a extinguir, me voy a morir.
O sea, el individuo tiene que adaptarse. Si tú te adaptas, podrás reproducirse y podrás sobrevivir. Eso es Darwin. Darwin es adaptación. Darwin es evolución. Darwin es selección natural. Darwin es al azar. Una mutación, un cambio puede suceder de forma aleatoria, de forma al azar. Variabilidad genética. ¿Quién da la variabilidad genética? Lo da la reproducción sexual. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, un tomalá no se puede unir con un tomalá? ¿Se acuerdan? ¿O no fue este grupo que les di eso? Sarita. Mande, profe. Cuando vi la parte genética, yo les decía, cuidadito y un tomalá se une con un tomalá. Está entrecortado con el internet y no entendí, profe. Ya, mijita, tranquila, tranquila. La variabilidad genética lo da la reproducción sexual. Siempre hay que buscar la variabilidad. No se puede cruzar, lo que le quiero dar a entender es que usted no se puede cruzar con un primo, así sea en segundo o tercer grado, no, porque vas a producir el candado genético. A la larga va a haber mutaciones por haberte cruzado con un primo, ¿ya? Y cuando los parientes son más cercanos, los trastornos son gravísimos, como por ejemplo la anemia falciforme. Se puede producir producto de un incesto, ¿ya? Entonces, eso es Darwin. Darwin es variabilidad genética, selección natural. Darwin es adaptación. En cambio, la teoría de Lamarck, significa adquirir características. El desarrollo de las características de acuerdo al mejoramiento, al esfuerzo. Es decir, que un individuo se va a esforzar y va a obtener características, y esas características las va a pasar a las generaciones. No es así. Uy, mi internet dice que su conexión es inestable. Listo. Termino con Darwin. Para Darwin, los genes pues, se transmiten de generación en generación. En cambio, Lamarck no. Lamarck dice que si tú mejoras una característica, tu prole son los hijos, van a heredar esa característica. Imagínese una X persona que tiene una nariz no bonita, digamos ya, una nariz de papagayo, como yo le digo a mi hija, y se hace una cirugía estética, se gasta ahí sus $2000. Se hizo una nariz perfecta. ¿Usted cree que su hijo va a salir con la nariz bonita? ¿Cómo saldrá su hijo? Emily. ¿Cómo saldrá su hijo si una chica tiene una nariz no bonita, se hace una cirugía y se arregla la nariz y queda guapísima? ¿Cómo saldrán sus hijos? Niños, actúen, por favor, Emily. Va a salir con la nariz fea, igual. Con la nariz de papagayo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Emily? Sí. Listo. Sin embargo, para Lamarck era así, que si tú mejorabas una característica, la prole iba a obtener esa característica. Sabemos que eso no es verdad, pero esa era la teoría de Lamarck. Por eso Lamarck habla del mejoramiento de las estructuras. Lamarck habla de adquirir características. O sea, yo voy a adquirir una nariz hermosa, voy a adquirir un mentón perfecto, pero mis hijos van a sacar mi nariz y mi mentón digamos, de origen, pues, ¿no? Real. Ya, ¿quedó claro lo que es Lamarck y Darwin? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Mejoramiento. Características adquiridas, eso es Lamarck. Ya. Emily, ¿cuál es la respuesta? Analícela y me dice, ¿ya? Vamos.
¿Quién le ayuda a Emily? Alguien que le ayude, a ver. Está muy sencillo, de acuerdo a la explicación que he dado. La D. Correcto, muy bien. ¿Sí ve? Ya, usted mismo lea, mijito, lea. Lea. Identifiquen la teoría de la evolución que especifica el fenómeno descrito desde finales de 1980. Los Centros de Prevención de Enfermedades de Nueva York han documentado un incremento alarmante de tuberculosis TB. Durante unos años antes de esa fecha, el número de casos de TB había declinado en el país, en gran medida como resultado del tratamiento con antibióticos. Sin embargo, la TB ha exhibido una perturbadora tendencia, en la cual se han desarrollado cepas mutantes farmacoresistentes, generación tras generación. El desarrollo de la resistencia bacteriana de TB es un ejemplo de la evolución, explicada por la variabilidad que presentan los individuos. Ya, TB significa tuberculosis, mijo. Aquí está, mira, ¿ves? Ya voy a señalarte aquí para que veas. Tuberculosis, ¿ya? Aquí voy a... Y solamente tenía una hora, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Ahí me avisan nomás. ¿Hasta qué hora va a ser Merceditas? Tenía hasta las 12:45. Entonces ya es la hora. 12:48, Mercedes. Mercedes. Usted me avisa para cortarle el Zoom. Aquí Ya, voy a estar igual. ¿Ya terminó la clase entonces? ¿Terminó? No sé qué me dijo, no lo entendí. Niños, ¿tienen clase ahorita ya? ¿Tienen clase ustedes otra hora? No, no tiene. No, ya no. No tienen clase, ya. ¿Quieren quedarse unos 5 minutos más conmigo? ¿O están cansados? Sí, pues. Ya, listo, ya. 5 minutos más, ya. Porque me ha dado, es lo que le entendí, que me ha dado que me puedo quedar 5 minutos más. A ver, niños, para que no quede inconcluso. Neodarwinismo, ¿qué significa neo? Sarita, tú eres pila, neo. Tienes que buscarle la raíz de la palabra. Neo, ¿qué será neo? Nuevo. Muy bien, neo es nuevo. El neodarwinismo significa que Darwin se une ¿con quién? Con Gregory Mendel. ¿Qué les parece? Los conocimientos de Darwin se van a unir con los conocimientos de Gregory Mendel. ¿Y quién es Gregory Mendel? Gregory Mendel. Por Dios, yo amo a Gregory Mendel. Hice una ponencia de Gregory Mendel la semana anterior. No sé si estuvieron ustedes. Es el padre de la genética. Gregory Mendel es el padre de la genética. Por lo tanto, se van a unir los conocimientos de la evolución con la genética. Por lo tanto, si usted encuentra una palabra, mutación, alelo, ¿eso qué será? Neodarwinismo. Exactamente. ¿Cuál es la respuesta? La B. Mira, que aquí dice mutantes, ¿sí ve? No sé si por acá diga alelo, pero si usted ve por ahí alelos, mutantes, si usted ve heterocigota, homocigosis dominante, homocigosis recesiva con evolución, eso es neo. Ojo, neodarwinismo. Ya, listo, ahí nos vamos a quedar. Ya, Merceditas, me despido, Merceditas. Mercedes. Mercedes. Se fue Mercedes. Bueno, como Mercedes se me fue, lean jóvenes, lean. Ahí les explico. Hasta que aparezca Mercedes. Vamos, lean. El ala del murciélago y el ala de los insectos es un ejemplo de...
¿Cuál crees que sea? A ver. ¿Mm? La C. No. Prueba paleontológica. Mercedes, no, mijito, está perdido. No, no, no. La D. Correcto, la D. Hasta que Mercedes me corte el zoom, voy a explicar. Mire, el murciélago y los insectos son diferentes. El murciélago es un mamífero, es un vertebrado, ¿sí o no? El murciélago es un mamífero, es un invertebrado. Es un vertebrado, perdón. Los insectos son invertebrados, son diferentes. Si el origen de estos dos individuos es diferente, vienen de procedencias totalmente diferentes, a eso se lo llama órganos análogos. Sin embargo, la función es parecida, porque las alas del murciélago con las alas del insecto sirve para volar. Cuando la función es parecida, pero su origen es diferente, se los llama órganos análogos. ¿Cuándo se los llama órganos homólogos? Si yo le diría, las garras de un gato con los brazos de un humano, de una persona, eso sería órganos homólogos, porque el gato es un mamífero y el hombre es un mamífero. ¿Entendió? Pero la función es diferente, porque nosotros utilizamos las manos para coger. El gato utiliza ¿qué? ¿Para qué? Para rasgar. Nosotros no rasgamos. Ya listo, hasta ahí me quedo. Bye, niños. La próxima clase. Mercedes. Bye. Bye.